En esta oportunidad vamos a hablar lo más básico sobre el flash. Este pequeño sol de bolsillo que se asemeja en cuanto a potencia a lo que puede ofrecer un relámpago. Vamos a ver lo más básico, qué es lo necesario para obtener los primeros resultados. Mi nombre es Pablo Jeffs y te invito a ver este video especialmente preparado para ti. Lo primero que deberías considerar es averiguar si el flash que vas a usar es compatible con tu cámara. No te preocupes, la mayoría de los flash se pueden usar de una u otra forma con tu equipo. En el caso de esto es un flash bastante antiguo, muy básico, que solamente necesita 2 baterías pequeñas para ser operado. Esto tiene sus limitaciones, y una de estas es que el número de guía es más bien bajo. Es decir, la potencia que tiene es bastante reducida. ¿Cómo se calcula este número de guía? ¿Cómo podemos aprovecharlo al máximo para saber cuál es el posible alcance que va a tener el equipo? Bueno, aquí estamos viendo un pequeño ejemplo con la información necesaria para obtener los resultados. La velocidad de sincronización en el caso de esta cámara es 1 partido por 125. A un tiempo superior a eso, 250, más breve que 125, por supuesto 500 o 1000, la fotografía va a quedar con bandas oscuras. En este flash pequeño tenemos una abertura de 8 para 2 metros de distancia. Eso quiere decir que con ISO 100 el número de guía es 16. Es bastante reducido. Este otro flash tiene un número de guía mucho más elevado que este número de guía pequeño de 16. Entonces, la potencia de este es menor que la potencia de este otro. Este te permite trabajar a una distancia mayor, lo cual es útil en muchas circunstancias, pero este tiene la especial particularidad de ser especialmente útil en situaciones de macrofotografía donde las distancias son realmente pequeñas. No es necesario que te metas en cálculos muy complicados, pero el número de guía básicamente dice que a mayor distancia deberías usar un valor ISO mayor o una abertura más amplia. Puedes usar uno o una combinación de ambos para conseguir el resultado. Pero no siempre vas a poder tener esa opción de usar el flash a una mayor o menor distancia, porque va a influir en tu composición. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en estos casos? Bueno, en estos casos lo que se suele hacer es usar un cable que te permita conectar este flash a una distancia mayor o menor de acuerdo a lo que es lo que realmente necesitas. Entonces, este cable te va a permitir alejar el flash de tu cámara para poder obtener el mejor resultado sin tener que andar variando la abertura o el valor ISO. Es una solución bastante interesante. Si tu flash te permite ajustar de forma manual la potencia, vas a tener bastante a tu favor. Hay muchos flash, como por ejemplo este que estamos mostrando a continuación, que además de trabajar con ajuste manual de la potencia, permite que la potencia se ajuste de forma automática de acuerdo a la apertura que estás usando en tu cámara, a través de un sistema TTL, True the Lens. No te olvides que el flash es una herramienta de iluminación. Entonces, lo más básico es, en primer lugar, conocer
cuál es la potencia o número de guía que tiene tu flash. Luego, deberías saber cuál es el tiempo de sincronización, la velocidad de sincronización que ofrece tu cámara para obtener buenos resultados. Si utilizas un tiempo superior o más breve que el tiempo de obturación de sincronización adecuado, tu fotografía va a tener bandas oscuras que no van a haber alcanzado la iluminación suficiente para ese sector. Entonces, en términos conservadores, podríamos decir que si tu cámara no te dice, no te indica claramente en el manual cuál es el tiempo de sincronización, podrías estar probando con 1:60, con 1:30, y de esa forma te aseguras de obtener resultados que sean consistentes. Si utilizas un tiempo de 1:250 y tu cámara no lo soporta, como por ejemplo algunas cámaras de película antiguas, como es el caso de la Zenith, la mayoría de los modelos Zenith de rollo utilizaban tiempos de sincronización de 1:30. Si colocabas 1:60 o 1:125, tenías una banda negra no expuesta en tu película. Entonces, lo correcto era usar 1:30. Algunos modelos de Canon decían 1:60 y algunos modelos de Nikon 1:125. Lo correcto sería entonces, si tu cámara no indica claramente cuál es el tiempo de sincronización para ser usado el flash, prueba con 1:60, con 1:30 y asegúrate de no tener esa banda oscura no expuesta en tu fotograma. La otra cosa, asegúrate siempre de usar las pilas más adecuadas al tipo de cámara y al tipo de flash que estás usando. Evita mezclar diferentes marcas o diferentes tipos de batería. Piensa un poco más allá de una manera ecológica y prefiere las baterías recargables. Las baterías recargables tienen un costo mayor al principio, pero el planeta seguramente te lo va a agradecer, porque vas a generar menos residuos y vas a utilizar esas baterías cargándolas una y otra vez antes de necesitar desecharlas de forma segura. Respeta el triángulo de exposición y vas a tener los mejores resultados. Abertura, tiempo de exposición y valor ISO. El tiempo de exposición que sea el adecuado para la sincronización del flash, la abertura para el resultado que quieres obtener y el valor ISO en concordancia con lo anterior. Imágenes como las que suelen aparecer en revistas de prestigio como National Geographic se logran mediante la utilización del flash. Atrévete a usar esta herramienta, conócela, explota todo su potencial. Trabaja, si tienes la oportunidad, modificando esa potencia. Trabaja utilizando también el factor del valor ISO para conseguir resultados sorprendentes. Pero ante todo, experimenta. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar tu comentario, a darnos un like y nos veremos en un próximo video.